Saludos a todos amigos. Hoy vamos a analizar y hablar sobre la resolución número 1632, que es en primer lugar experimental. La pregunta es, ¿hasta cuándo continuarán estos experimentos con los ucranianos? Eso es lo primero. En segundo lugar, ¿qué impacto tendrá esto en todos los ucranianos que viven en el extranjero? Porque el registro militar obligatorio, sin los procedimientos necesarios, genera muchas preguntas para ustedes. Y precisamente por eso decidí grabar este video. Así que hoy vamos a analizar todo esto. Ustedes van a entender claramente qué nos puede esperar en el futuro, cómo reaccionar ante esto y qué esperar en general. Vean este video hasta el final. No olviden suscribirse a mi canal. Aquí salen videos nuevos todos los días. Gracias a cada uno de ustedes por ese apoyo. Entonces, la resolución del Gabinete de Ministros número 1632 del 5 de diciembre de 2025 sobre la implementación de un proyecto experimental para el registro automático de reclutas, personas sujetas al servicio militar y reservistas. En el mismo nombre ya hay un detalle interesante. Este es de hecho un proyecto experimental que está previsto para 2 años, como se indica en el documento. ¿Y qué es lo que debe suceder que en consecuencia está en la resolución para aprobarse? Primero, aceptar la propuesta del Ministerio de Defensa respecto a la implementación, durante 2 años a partir de la entrada en vigor de esta resolución, de un proyecto experimental sobre el registro automático de los reclutas, reservistas y personas sujetas al servicio militar. Todo esto sucederá casi de manera automática mediante el intercambio de información entre diferentes registros. Es decir, de hecho, esta resolución abre la puerta a un registro total y completo de todos los ciudadanos ucranianos de sexo masculino de 18 a 60 años. Si antes, por ejemplo, no tenías Reserva Plus o ya llevabas mucho tiempo viviendo en el extranjero y ya no tenías ningún vínculo con Ucrania, no actualizaste tus datos militares, entre otros, entonces existía una probabilidad bastante alta de que te quedaras en la llamada zona gris. Sí, por ejemplo, si perdiste tus documentos tal vez hace 5 o 10 años, entonces en ese caso ni siquiera podían enviarte una citación si no actualizaste tus datos por tu cuenta, si no descargaste la aplicación Reserva Plus y no proporcionaste ninguna información ahí. Sí, pues eso ahora se acaba. Ahora van a encontrar absolutamente a todos, porque la lista de esos registros de donde se va a tomar la información automáticamente es exhaustiva, incluyendo los bancos. Van a transmitir muy probablemente su información. Todos los ucranianos que viven en el extranjero, definitivamente, porque el Servicio Estatal de Migración va a proporcionar su información. Y donde sea que se encuentren, van a entrar en el registro de reclutas obligatorios y reservistas. Y que después esta información se podrá usar de diferentes maneras, completamente diferentes. Nos dicen que esto es solo para mejorar el sistema de digitalización en el Centro Territorial de Reclutamiento. Pero en realidad, si lo analizamos a fondo, esto podría resultar, por ejemplo, en enormes multas masivas para todos los ucranianos que viven tanto en el extranjero como en Ucrania. Sí, porque en ese caso podrán, por ejemplo, enviarte citatorios y si no te presentas te van a multar. De esta manera se podrá endeudar bastante a la gente y así aumentar el presupuesto estatal. Eso, de nuevo, tampoco es lo principal, y de lo principal hablaremos un poco más adelante. ¿Qué se establece en realidad con este procedimiento? El Ministerio de Defensa coordina el proyecto experimental en el que participan el Ministerio del Interior, el Servicio Estatal de Migración y el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La implementación del proyecto experimental se realiza con los gastos previstos en el presupuesto estatal del año para el Ministerio del Interior, de Defensa y el Servicio de Migración. Sí, continuemos. Hay muchos detalles interesantes sobre su uso. No entraremos en detalles. En realidad, ¿de qué se trata? Ciudadanos hombres de 18 a 60 años no registrados como reclutas, reservistas u obligados al servicio militar, excepto en casos señalados. Si estos ciudadanos no deben registrarse para el servicio militar, según el artículo 14 de la Ley de Ucrania sobre el servicio militar, serán registrados con base en la información
obtenida por el Ministerio de Defensa a través del intercambio electrónico entre el Registro Estatal Único de Reclutas y el Registro Estatal Único Demográfico, el Sistema de Información Departamental del Servicio Estatal de Migración y otros sistemas de información y comunicación, registros y bases de datos. Según el artículo 14 de la Ley de Ucrania sobre el Registro Estatal Único de Reclutas obligados al servicio militar y reservistas, algo interesante. ¿Qué información van a recopilar en realidad? Y aquí la información de hecho es muy completa. En primer lugar, la imagen digitalizada del rostro de la persona, el apellido, el nombre y el patronímico si lo hay, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y el sexo. No entiendo, Nayrina, ¿por qué tomar el sexo si esto se refiere a los hombres, exclusivamente a los hombres? Luego, el lugar de residencia si está disponible, los datos del pasaporte del ciudadano de Ucrania o del documento que le da derecho al ciudadano de Ucrania a salir al extranjero, información sobre la ciudadanía. Número único de registro en el Registro Estatal Demográfico Único, si está disponible, número de registro de la tarjeta de contribuyente o serie y número del pasaporte del ciudadano de Ucrania. Sí. Para las personas físicas que, por sus creencias religiosas, se negaron a aceptar el número de registro de la tarjeta de contribuyente. Lo que quiero decir es que aquí se puede rechazar el código de identificación por motivos religiosos, pero en realidad no se puede rechazar la movilización por motivos religiosos. Ese también es un punto muy interesante. Y décimo, información sobre la tramitación de documentos para salir al extranjero, para residencia permanente o para quedarse a vivir permanentemente en el extranjero o para regresar a Ucrania. Es decir, prácticamente toda la información que sobre ustedes está en diferentes registros, toda esa información estará prácticamente en el Ministerio de Defensa y luego pasará al Centro Territorial de Reclutamiento. Después estarán casi en la palma de la mano y les será más fácil enviar una citación a cualquier lugar. Porque antes todo el sistema era en formato papel, algunos documentos podían perderse, dañarse y así sucesivamente, y las personas quedaban prácticamente invisibles. Y hay muchísimos ucranianos así también. Y cuando el Centro Territorial de Reclutamiento no puede ni pagarles una multa ni encontrar dónde y cómo viven, absolutamente nada. Incluso si la persona se queda en Ucrania, incluso si está trabajando en algún lugar, muy a menudo permanece en una zona gris. Claro, hasta que el Centro Territorial de Reclutamiento detenga a esa persona en la calle y revise sus documentos. ¿Y luego qué? Nosotros ya sabemos de qué trata esta resolución. Si alguien me preguntara mi opinión, yo diría que esta resolución trata sobre un control total y estas resoluciones experimentales, estos proyectos experimentales que se están haciendo en Ucrania, a veces tengo la sensación de que en Ucrania ahora están practicando cómo, con la ayuda de diferentes tecnologías digitales, se puede controlar totalmente a la población de cualquier país. Y me parece que si realmente lo quisieran, por ejemplo, una parte de los países del mundo podría inventar para sí misma una idea así, un plan así. Por ejemplo, en Ucrania probar todo lo que sea posible. Y vemos que aquí tenemos muchas disposiciones experimentales diferentes que se implementan y después, cuando algo tiene éxito, se puede aplicar en otros países también. Esto tal vez suena un poco a teoría de conspiración, pero al menos esa es mi opinión, eso es lo primero. En segundo lugar, es muy interesante que cuando se necesita encontrar a hombres sujetos al servicio militar de 18 a 60 años, aquí pueden encontrar absolutamente a cualquiera. No vemos problema en comparar todas las bases de datos y localizar a todas las personas, estén en Ucrania o en el extranjero. Si hablamos de la realización de elecciones en Ucrania, recordemos que una de las razones clave por las que no se llevan a cabo, además de que la guerra continúa, es que tenemos muchas personas desplazadas internamente, muchos ucranianos en el extranjero y también quienes viven en territorios temporalmente ocupados. Y por alguna razón no es posible elaborar las listas de votantes, actualizarlas y así sucesivamente.
Pero cuando se trata de encontrar absolutamente a todos los ucranianos en edad de reclutamiento, vemos que se lanzan otros proyectos experimentales, registros automáticos y todo eso. Es decir, lo que es importante hoy para nuestros diputados, para nuestro gabinete, se hace así, se cumple, nadie busca excusas, pero cuando se trata de elecciones, de inmediato aparecen 1 millón de excusas totalmente diferentes, de todo tipo, y ya, y la gente se lo traga. Por eso, la conclusión de esta historia es que no hay que entrar en pánico. Pero por otro lado, también hay que entender que ahora ni siquiera podemos imaginar cómo se podrá usar esta información en el futuro. Contra esos ucranianos que viven en el extranjero, contra esos ucranianos que viven en el territorio de Ucrania, ni siquiera tenemos una idea clara y pueden usarla absolutamente como quieran. Porque ahora el Ministerio de Defensa y el Centro Territorial de Reclutamiento, como parte de todo el ejército, tendrán acceso completo y total. De hecho, tendrán su expediente sobre quiénes son, qué son, dónde están y podrán usarlo también como quieran. Y si vemos que en el Centro Territorial de Reclutamiento bastante seguido exceden sus poderes oficiales, también podemos concluir que la información puede ser utilizada de cualquier manera. Y de nuevo, esa es solo mi opinión subjetiva. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Escriban en los comentarios. Será muy interesante escuchar y leer su opinión. Suscríbanse a mi canal, compartan este video con sus amigos, conocidos y seres queridos. Gracias por ver el video, que tengan buen día, hasta la próxima.